agradecemos, Padre, por tu bondad y por tu misericordia hacia nosotros, mi Dios. Muchas gracias, Padre, por lo paciente que tú has sido para con nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi Dios. Después de haber cantado, Señor, después de haber leído tu palabra, Señor. Ahora queremos, Padre, que tú nos hables. Habla nuestras vidas, Señor. Manifiéstate en nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea levantada en alto y que podamos, Padre mío, ser bendecidos, Señor, ser exhortados, ser, Señor, sanados por tu palabra, mi Dios. Háblanos. En el nombre de Jesús te lo pido, usa mi vida. Yo solo sea un instrumento en tus manos, Señor. Límpianos, purifica nuestras vidas, Señor, para que tu palabra, Señor, quede en nuestras vidas, Señor, como esos vasos limpios, Señor, agradables delante de ti. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a que vayamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. Amén. Cuando tengamos, hermanos, pueden decir amén, para comenzar con nuestra lectura todos juntos. Evangelio de Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. Amén. Vamos a la lectura, hermanos, todos juntos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que debes preguntarte, mi hermano, lo que debes preguntarte en las tragedias. Ese es el título de nuestro mensaje. Lo que debes preguntarte en las tragedias. Hoy, hermanos, creo que voy a hacer lo que el teólogo y pastor Karl Barth, ya del siglo pasado, decía que un predicador debía tener en una mano la Biblia y en el otro debía tener el periódico del día, para poder y saber qué predicarle a la congregación. Hoy, aunque no es literal que traigo el periódico en una mano y la Biblia, bueno, la Biblia sí, pero el periódico no. Hermanos, esta semana fuimos testigos, creo que todos nosotros, de una masacre en Texas. No sé si llegaron a escucharla, ¿no? Fue un tiroteo en la escuela primaria de Uvalde que dejó, hermanos, 21 muertos, 19 niños y 2 maestras. O sea que ese día muchos niños salieron a su escuela, se despidieron de sus papis sin saber que ya no se iban a volver a ver. 19 niños de entre 8 o 10 años de edad y 2 maestras. Cuando un adolescente, hermanos, de 18 años irrumpió en la primaria con una pistola de mano y un rifle para dispararles a estos niños, sin antes, pues ya escuchaban las noticias, sin antes dispararle a su abuelita. Hermanos, ante esto no podemos evitar preguntarnos, ante tragedias como estas no podemos evitar preguntarnos, ¿por qué les pasó esto a estas personas? ¿Por qué a estos niños? Ya no pensemos en los niños que ya no están aquí. ¿Por qué a esos padres tener que sufrir el dolor de ver a sus niños que apenas comenzaban la vida morir? Porque a un adolescente de 18 años se le ocurrió
dispararles. No podemos evitar preguntarnos, ¿por qué les pasó esto a estas personas? O sea, ¿por qué? ¿O qué les parece, hermanos, el caso de Devani? ¿Se han escuchado, no? El caso de Devani, de aquella joven de 18 años también, que al desaparecer, hermanos, fue buscada y encontrada días después, muerta en una cisterna. Y aunque al inicio fue tratado como un accidente, ya hoy todos sabemos que ella fue asesinada. Y una vez más, hermanos, no podemos evitar preguntarnos otra vez, ¿por qué le pasó esto a esta joven? ¿Por qué? Hermanos, en este pasaje que leímos, de Lucas capítulo 13, del versículo 1 al 5, en este pasaje que leímos, Jesús nos da una lección que debemos considerar siempre que pasen eventos trágicos como los mencionados. Veamos los dos eventos, hermanos, que pasaron en el tiempo de Jesús, y vamos a ver la respuesta de nuestro Señor, la lección que nos deja con respecto a eventos trágicos. Así que vamos a ver dos eventos en este pasaje. En primer lugar, la masacre de los Galileos, capítulo 13, versículo 1. Voy a tomar un poquito de agua. Ok. Número 1, número 1, la masacre de los Galileos, versículo 1 del capítulo 13, dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban al Señor Jesús acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, hermanos, que vinieron ciertos, probablemente judíos, con Jesús, y le comenzaron a contar: oye, maestro, ¿sí supiste de lo que pasó? Y es que, ¿qué había pasado, hermanos? Pero antes de contarles lo que pasó con estos Galileos, imaginen, hermanos, un asesinato en una iglesia cristiana. Que como de costumbre cada domingo nos reunimos, Dios nos libre, aquí nunca nos pase, pero ha pasado, sí ha pasado, más en Estados Unidos igual, creo que en Texas. Imagínense, hermanos, que se congrega la iglesia como de costumbre y de repente alguien entra y comienza un tiroteo así a lo loco. Supongamos que no es nuestra iglesia, que escuchemos de otra congregación, que Dios nos guarde a todos. Hermanos, ¿cómo sonaría esa noticia para ti? Imagínate, se reunieron ese domingo a alabar el nombre del Señor, a presentarse delante de Dios para escuchar la palabra, alabar al Señor, cantar cánticos, y alguien entra e irrumpe aquella reunión y comienza a matar a la gente. Pues algo así, hermanos, algo así es lo que aconteció en este evento que le estaban contando a Jesús. Los Galileos, hermanos, se habían reunido en el templo. Los Galileos se habían reunido en el templo para ofrecer sacrificios. Pero Pilato, que fue un gobernador muy cruel, no como nos lo presentan las películas. Si ven que siempre a Pilato en las películas de la Pasión de Cristo, en Semana Santa, nos presentan a ese personaje así como buena onda a la vez, así como que yo no quiero condenar a Jesús, pero pues este pueblo terco que me está pidiendo. Ven que así nos lo presentan las películas, así como que decimos, ay, Pilato fue obligado a... No, era un hombre muy cruel. Sí, de ahí yo me lavo las manos como Pilato, ¿no? No era un hombre cruel, burlón, hipócrita. O sea, todo lo hacía calculadamente, fríamente. Era un estratega político. Así que cuando los judíos se les salían de control y empezaban ahí a hacer sus revueltas y a exigirle al imperio o al gobernador Pilato ciertas cosas, ¿sabes qué hacía Pilato, hermanos? Decía, los voy a controlar. Mandaba a soldados romanos disfrazados de judíos, con sus túnicas como judíos, su trapito aquí en la cabeza. Los mandaba para que entraran a sus reuniones. Y una vez cuando ellos estuvieran ya bien concentrados acá, ofreciendo el sacrificio por los pecados y pidiéndole al Señor, perdónalo al Señor, les ordenaba Pilato que tenían que sacar la espada y matarlos. Y todos sabían quién hacía cosas como esas. Así que era como un mensaje. Pilato de esta manera les mandaba mensajes a los judíos.
O se controlan o los controlo. Así que ustedes deciden. Y pues la gente decía, no, hay que ya mejor, ya hay que bajarle 2 rayitas porque ya Pilato ya se enojó. Pues en esta ocasión, hermanos, probablemente fue lo que pasó. Aunque no tenemos un dato histórico, no tenemos registro histórico con algunos historiadores de este suceso, hermanos, no es negable, no podemos negar que pasara esto, porque así actuaba Pilato, así actuaba él. Era un hombre cruel, sanguinario, por eso lo pusieron como gobernador. Este era el modus, como dicen, este era el modus operandi de Pilato, era el modo de actuar. Cuando algo se salía de control, la espada, la fuerza. Así que estos soldados, hermanos, disfrazados de judíos, entraron al templo y cuando estaban ofreciendo el sacrificio por sus pecados, sacaron las espadas que traían debajo de la túnica y los mataron, mezclando así la sangre de ellos con la de los sacrificios, los de los corderos y lo que habían ofrecido. Y ahí dejaban toda la matanza, los cuerpos tirados, como mensaje de Pilato de que tenían que obedecerle. Hermanos, ante esto, los judíos no podían evitar preguntarse, ¿por qué les pasó esto, Jesús? Era para esta razón por la que venían con Jesús. Jesús, ¿sí supiste lo que pasó? Que Pilato mandó matar a los galileos. Jesús, estaban en el templo, o sea, no estaban en una disco, no estaban en un lugar donde el pecado abunda, estaban en la iglesia. ¿Por qué les pasó esto, Jesús? Y es que, hermanos, en una cultura de victimización, ¿qué es una cultura de victimización? Donde nos hacemos las víctimas y creemos que todo lo que nos pasa es por culpa de otros, ¿no? Y no nos hacemos responsables de nuestros actos y de lo que nos acontece. Siempre hay alguien a quien culpar. Somos víctimas. Y creo, hermanos, que esa es la manera de vivir. Ese es el modus operandi del ser humano. Siempre buscamos a quién le echo la culpa de mis circunstancias. Y pues los judíos no querían reconocer quizás lo que estaban haciendo mal y por eso preguntan, ¿por qué les pasó esto, Señor? Que eran tan inocentes, tan blancas palomitas, y mira, Señor, cómo Pilato mandó a matarlos, estaban adorando a Dios y los mandó matar. ¿Por qué? ¿Por qué les pasó esto? Veamos la respuesta de Jesús, hermanos, ante esta situación. Versículos 2 y 3 del capítulo 13. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, ¿cuál es la respuesta de Jesús? No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Eran más pecadores estos galileos? Algo quizás estaban haciendo mal, por lo que Dios permitió, o quizás hasta como un juicio de parte de Dios para que murieran así. La respuesta de Dios es, porque de Cristo, que es Dios, les pregunta. La pregunta es específicamente, hermanos, ¿creen que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más, o sea, notemos esa expresión, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. O sea, hermanos, lo que Jesús no está diciendo, lo que no quiso decir es que estos galileos no eran pecadores y que por ello no murieron, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, ¿sabes por qué morimos? No importa qué tan cristiano seas y tan santificado vivas para Dios. ¿Sabes por qué morimos? Pues porque somos pecadores. Y ahí les va algo que a lo mejor no les va a gustar. ¿Por qué mueren los bebés? ¿No acaso decimos, ay, ellos son inocentes, criaturitas, son angelitos? Que esto, más que una concepción cristiana, tiene que ver más con filosofía platónica, quien creía que las almas estaban allá en el mundo ideal y que de repente venían y se encarnaban aquí en la tierra, en el mundo real.
¿No? ¿O cuántos les han preguntado a sus hijos? Mamá, ¿dónde estaba yo cuando tú no nacías? ¿No? Y para darles una respuesta así bien bonita y bien romántica y bien libre, decimos, es que estabas en el cielo, mi amor, eras un angelito. Bueno, eso no es cristiano, eso no enseña la Biblia, eso no es nada que ver con el cristianismo. Eso es platónico, son filosofías platónicas. Fue el filósofo Platón quien propuso esos dos mundos, el mundo ideal allá arriba, donde todas las almas están esperando en qué momento pueden encarnarse, y cuando les llega su tiempo, pues se encarnan y nacen. Pero la Biblia no enseña eso. Pero esto fue como un paréntesis, ¿no? Hablábamos, ¿por qué morimos? Pues porque somos pecadores, hermanos. Nacemos pecadores. Es cuestión de tiempo, solo es cuestión de tiempo para que comencemos a demostrar nuestra naturaleza pecaminosa. Y una vez más, yo ya tengo hijos, ya tengo 2, y ya lo veo. O sea, ¿quién les enseña a portarse mal? Y dijo, ven, te voy a enseñar a portarte mal. Cuando veas a los niños, que no te hables así con la lengua. O sea, nadie les enseña. ¿Cómo lo aprenden? O sea, a lo mejor hay adultos que todavía tienen expresiones como esas, ¿no? De sacar la lengua a otra persona, pero ¿dónde lo aprenden? Hermanos, lo traen por naturaleza. O sea, ¿por qué es que los niños son envidiosos? O sea, ¿no has visto que si hay alguien envidioso son los niños? Sí. O sea, de verdad, o sea, no nos seamos honestos. O sea, no quieren prestar sus cosas. No, es mío. Bien decía un psicólogo, que si un niño tuviera la fuerza de un adulto, hermano, si un niño tuviera la fuerza de un adulto, cuando le pega a otro de los niños, lo mataría. O sea, con la agresividad con la que se lanzan y se avientan, hermanos, matarían a alguien. Gracias a Dios que están chiquitos. Gracias a Dios que están chiquitos. Hermanos, es cuestión de tiempo para demostrar nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que Jesús no está diciendo aquí es que estos galileos eran inocentes. Jesús no está diciendo, no crean que ellos murieron por pecadores, no, ellos eran inocentes. No, Jesús no está diciendo eso. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Acaso creen que estos galileos eran más, ven ahí la expresión, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Y cuál es la respuesta? No, o sea, no eran más, todos son iguales. No hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo. No eran más pecadores. En cierta forma, al morir estos galileos, hermanos, ¿Dios había sido injusto? Oye, estaban en el templo adorando a Dios, ofreciendo sacrificios. ¿Cómo Dios permitió que entraran esos soldados disfrazados que no los reconocían y los mataron? O sea, eso fue injusto de parte de Dios. Permitir que los masacraran así, ¿fue injusto? ¿No? Al contrario, hermanos, Dios fue muy misericordioso al dejar vivir a todos ellos hasta una edad adulta, ¿no? Porque si desde que nacemos, hermanos, ya traemos la tendencia al mal y solo es cuestión de tiempo. Como le dijo una vez un compadre al otro, cuando llegó su compadre a casa de aquel un poco tomado, ¿qué pasó, compadre? No, compadre, es que un tren atropelló a toda mi familia. ¿Pero cómo, compadre? Sí, no. Y luego, pues, por eso estoy aquí ahogando mis penas. No te preocupes, compadre, mira, ahorita vamos a tomarnos un cafecito. Y ponen la cafetera aquellas que hacían ruido así como que chiflaban. ¿Sí las han visto? Pone café. Ya está llorando el compadre, doliéndose por la muerte de su familia, y en eso empieza la cafetera. Se levanta el compadre, agarra un palo y despadaza aquella cafetera y dice, tranquilo, compadre, ¿qué pasó? A estos hay que matarlos desde chiquitos, compadre, porque cuando crecen atropellan a nuestras familias. Este es un chiste, hermano, para que se rían. Hermanos, Dios es justo al permitir que las personas sufran tragedias. ¿Dios es injusto? No es injusto, no es injusto. Antes, más bien, ha sido misericordioso. Jesús les dice, no eran más pecadores que los demás galileos. Pero sigamos viendo lo que Jesús les dice, lo que sí quiso decir Jesús.
Os digo, versículo 3, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Se escandalizan por la muerte de esos galileos que murieron antes. Tómenlo como ejemplo. Si no se arrepienten, un día les puede pasar a ustedes. Como bien me dijo una vez una persona, muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿No? Cuando deberíamos de preguntar, de decirnos, ¿y por qué no a mí? ¿Y por qué no a mí? No es por qué a mí, ¿y por qué no a mí? Jesús lo que le está diciendo es, más bien arreglen sus vidas. Arrepiéntanse, pidan perdón a Dios. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque un día también van a perecer. Y si los agarra la muerte así, ¿qué cuentas le van a dar a Dios? La segunda tragedia, hermanos, que Jesús habla en este pasaje, como número 2, la tragedia de la torre de Siloé, versículo 4 del capítulo 13. O aquellos 18, ahora Jesús les trae a la memoria otro acontecimiento. Los judíos vienen a contarle de los galileos, ahora Jesús les dice, yo les pongo otro ejemplo. ¿O qué de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora Jesús aquí, hermanos, trae a la memoria de los judíos un accidente que aconteció en ese entonces, donde probablemente, hermanos, estaba construyendo un acueducto, donde a través de un tubo traían agua a ciertos estanques en Jerusalén. Era una obra pública. No sé por qué a los políticos, bueno, que de hecho sí es parte de su responsabilidad, los políticos y los que están en el poder deben de encargarse de la obra pública. Pero también ya saben por qué les encargan las obras públicas, ¿no? Porque pues ahí le pueden sacar mucho dinero. Pues algo así, hermanos, Pilato quizás estaba haciendo un acueducto para poder llevar agua a los estanques, específicamente al estanque de Siloé. Pero los judíos no veían con buenos ojos esta obra. Aunque los iba a beneficiar, no la veían con buenos ojos porque se supone que el gobierno, que el imperio, con los impuestos, tendría que poner y pagar esa obra pública. Pero ¿qué es lo que hacían los gobernantes con los judíos? ¿Saben qué? De todo lo que entra al templo, tanto lo van a entregar, porque va a ser para obra pública. Así que como el templo es un lugar público, pues parte de lo que entre lo van a entregar al gobierno para obra pública. Y entonces, hermanos, pues les quitaban mucho dinero a los judíos, a los sacerdotes del templo para obra pública, cosa que no les gustaba. ¿A quién nos va a gustar, verdad, que nos quiten nuestro dinero? No les gustaba y veían con malos ojos. E incluso veían con malos ojos a quienes trabajaran para el gobierno, para el imperio, porque los consideraban traicioneros. ¿Cómo te atreves a estar trabajando en esa obra pública cuando nos están quitando el dinero del templo, el dinero sagrado? Y tú trabajando allí, tú que no tenía otro trabajo, ¿qué quieres que haga? Ni uno de morirme de hambre. No, estás mal. Pues el accidente, hermanos, consistió en que una de las torres que iban sosteniendo estos acueductos, no sé cómo se derrumbó, y toda aquella estructura cayó sobre 18 judíos. ¿Qué crees que pensaron los líderes religiosos cuando escucharon de aquello? Mientras unos estaban en el templo adorando, ay no, gente inocente. Los otros estaban trabajando para el Imperio Romano en una obra pública que les quitaba dinero, para que se les quite, ¿no? Ellos se lo buscaron. Ahí está el juicio de Dios. Jesús les dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los de Jerusalén? O sea, ¿piensan que esos judíos que murieron aplastados por aquella construcción, aquella obra pública,
¿creen que eran más pecadores que ustedes? ¿Está diciendo Jesús? Os digo, no. No eran más pecadores que ustedes. Eran iguales. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mi hermano, aquí Jesús le está dando una lección a la gente que vino a preguntarle. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Recuerdan cuáles son las preguntas inevitables que nos hacemos? Hasta a mí se me olvidaron, por eso le digo el camioja. ¿Recuerdan cuáles son las preguntas que nos hacemos cuando pasan tragedias? ¿Por qué les pasó esto? ¿Por qué les pasó esto a estas personas? ¿Por qué le pasó esto a esta joven? ¿Por qué le pasó esto a estos galileos, Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste? Hermanos, deberíamos de cambiar nuestra manera de preguntar. Deberíamos de cambiar nuestra manera de preguntar. Hermanos, el título de nuestro mensaje es lo que debes preguntar, lo que debes preguntarte en la tragedia. En lugar, hermano, de estar preguntando ¿por qué les pasó esto a esas personas? ¿Por qué le pasó esto a esta joven? ¿Por qué le pasó esto a estos galileos? ¿Por qué les pasó esto a estos judíos? Mi hermanos, la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿y por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no te pasó a ti, mi hermano? Quiero que vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice el apóstol Pedro en su epístola, su segunda epístola, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano, deberíamos de preguntarnos en medio de cada tragedia, cada vez que escuches en el noticiero de una masacre, de que alguien mató a otra persona, de que una joven desapareció, que la encontraron muerta. Ahora el día viernes que veníamos rumbo a la casa, también estaba cerrada la avenida Tláhuac. Ya después nos enteramos que era porque estaban buscando a una joven también, ahí por las lagunas, que probablemente la mató, la mató su esposo y la tiró por allí, Y podríamos preguntarnos, ¿por qué le pasó esto a esa mujer? No, la pregunta no es por qué le pasó esto a ella. La pregunta es, ¿y por qué no me pasó a mí? ¿Acaso soy mejor que esas personas? Hermano, ¿crees que si tú sigues vivo el día de hoy es porque eres mejor que esas personas? ¿Crees que eres mejor? Hermanos, si seguimos con vida es porque el Señor es paciente para con nosotros. Él es paciente para con nosotros, hermanos. No quiere que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Hermanos, un día nos puede tocar a nosotros, y perdónenme lo negativo que puedo estar sonando, pero hermanos, no estamos exentos de que un día en la calle, está una bala perdida, un accidente en la avenida, se puede voltear el carro, un accidente como el de hace un año del metro. Hermanos, no estamos exentos. O sea, no porque seamos cristianos, no, yo tengo una protección alrededor de mí, que pase lo que pase, el Señor me protege. Hermanos, mucha gente fiel a nuestro Dios ha muerto, hermanos. Mucha gente fiel al Señor, hermanos, ha pasado por tragedias y se han tenido que despedir de seres queridos. Aquí el Señor nos está invitando, hermanos. La lección de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas es: antes, si no os arrepentís,
¿Qué va a hacer de ti el día que te llegue la muerte? ¿Qué va a hacer de mí, hermanos, el día que me llegue la muerte? ¿Estaremos preparados? Porque la muerte nos puede sorprender, hermano. Tú no has pagado por tantos años de vida. Imagínate que se pudiera. Como aquella película que compro el tiempo de vida, ¿no? Y que me lo pasen aquí, así, ya tengo tantas horas de vida, no, pues ya tengo para hoy. Pero, hermano, no tenemos ni comprado el minuto que viene. La muerte nos puede sorprender. Y vivimos una vida de arrepentimiento. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Viven una vida de arrepentimiento. Viven constantemente reconociendo sus pecados, sus errores, diciendo: Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, cámbiame. Hermanos, deberíamos de cambiar nuestra manera de preguntar en medio de cualquier tragedia, y no preguntar por qué les pasó esto a ellos como reclamando, sino más bien preguntarnos: ¿por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no me pasó a mí, Señor? Si yo también te fallo del diario. Tú estás siendo bondadoso, tú estás siendo paciente para conmigo. Y mi hermano, si tú hoy estás aquí, mi hermano, el Señor te está diciendo hoy a ti a través de su palabra: yo no quiero que tú perezcas. Yo no quiero que tú perezcas. Lo que quiero es que te arrepientas. Eso es lo que quiere el Señor. Y esta era la lección que les estaba dando a estos judíos que vinieron en son de reclamo y terminaron exhortados por el Señor con una lección de vida. ¿Por qué les pasó eso a estas personas? No, mi hermano, pregunta.